¿Por dónde empiezo? Qué pésima forma de partir un libro. Muchos empiezan con estas mismas palabras y la mayoría son bastante malos. Dudo mucho que lo que escriba ahora sea la excepción, pero no se me ocurre otra manera de empezar. La verdad es que no hay nada peor que estar al frente de una hoja en blanco. Si hay algo que me da miedo, es no poder escribir las primeras líneas. Sí, definitivamente es difícil. No entiendo qué me pasa. Ya conozco estos personajes, llevo años escribiendo sobre ellos. Quizás sea eso. Ellos quieren algo nuevo, algo que desconozcan. Debo desconectarme de lo que ya he hecho, alejarme de todo. Que al abrir las primeras páginas no puedan predecir lo que ocurrirá en las... Oye, me voy yendo. Sí, obvio. Dale nomás. La plata. ¿Verdad? Oye, ¿y qué te pareció? ¿Qué cosa? ¿Tu rendimiento? No. El libro. Encuentro que está entretenido. Lo que sí, tu protagonista... Cristiana. Sí, no me queda claro si es un agente secreto, un sicario... No, claro, a mí me interesa que precisamente eso quede ambiguo. Demasiado ambiguo, diría yo. También tienes que ver cómo expones el tema de la conspiración. Encuentro que está quedando un poco cliché. Es que si dices eso es porque no estás entendiendo el contexto sociopolítico en el que se desarrolla la historia. No, si eso lo estoy entendiendo perfectamente. Sigue siendo cliché. También tienes que resolver el tema de la torta a la milhoja. Encuentro que queda demasiado en el aire. No, es que no es así, mira. Esto es una trilogía, yo te puedo pasar el resto de los libros, porque en el último, Estrella Austral, se explica mucho de lo que te estoy comentando en el primer Dejémoslo libro. para la semana que viene. Ya, que ahora me tengo que ir. Gracias por los libros. Ya, volvamos a empezar. La gente quiere algo impredecible, algo inesperado. Quieren sorprenderse. Tiene que ser algo más original, algo nuevo, algo distinto. Algo que marque un momento en ellos. Algo que les haga recordar el contenido de estas páginas. Que las haga memorables. No puedo seguir escribiendo lo mismo. Esto ya se ha visto. La gente necesita algo nuevo.
sin previo aviso, sin consulta a la concertación, el 20 de septiembre el presidente de la República, Eduardo Frei, removió a 4 ministros de Estado y a 3 subsecretarios. El más sorprendido fue su jefe de gabinete, Germán Correa. Creo que traté de desempeñar el cargo con lo mejor de mi capacidad en el marco de... Necesito que reescribas esto para mañana. ¿Cómo? Uy, espera, ¿lo leíste al menos? El entretejido de infidelidades del líder de los Tarjetas. La noticia se dio a conocer mediante una interpretación solista en vivo por el bajista del grupo, que luego de las graves declaraciones decidió interrumpir 2 canciones para expresar sus emociones. En los dichos, el bajista aseguró de que el líder cometió adulterio con una persona desconocida, haciendo que la banda suspendiera solo una fecha en un bar local, dejando a 12 jóvenes esperando en la fila. Julián, si yo te paso este tipo de artículos, es para que le saques el jugo. No te estoy pidiendo ni la cuarta ni la tercera, no. Pero aprovecha algo. ¿No me podrías dar algo un poquito más interesante? Que no, tú sabés que no se me da bien la farándula. Tengo a Herrera y Gutiérrez metido en eso. Además, no se te olvide que tú me pediste esto para concentrarte más en la tonterita de tus novelas, ¿no? Así tú estás tranquila, a mí no se me cae tanto el pelo. Oye, no me ha ido nada mal con eso. Escarabajo está bastante interesado. Escarabajo, ¿no? No sé cuántas veces te he escuchado decir lo mismo. Las editoriales no están ni ahí con tu weá, Julián. Vale, yo igual me voy a tomar una pausa con eso, así que voy a tener más tiempo. Sí, pero ya es muy tarde. No te voy a poder dar nada. Mira, hagamos lo siguiente. Reescribe esto y si me gusta el resultado, la próxima semana te doy algo mejor. Francisco, me cuesta encontrar inspiración con eso. Te recomiendo que te inspires más en darle platita a tu hija. Por lo que yo sé, tus novelas no le pagan las cuentas. Juliancito, aquí no me sobran los cheques. Así que, si quieres seguir trabajando acá, ponte las pilas y tenme esto mañana al mediodía. ¿Qué será que nos encontramos siempre por acá? Costumbre, supongo. ¿Qué tal la pega? ¿Qué quieres, Julián? Estoy en mi descanso. No voy a poder ir a buscar a la Elena hoy día al jardín. No, pero no es por lo que tú crees. Me da lo mismo. Oye, es que me mandaron a reescribir un reportaje para mañana. No puedo, no me da el tiempo. Paula, ¿me podías escuchar, por favor? ¿Para qué? No estoy ni ahí con escuchar tus excusas. Es que esta vez no es mi culpa. Es que nunca es tu culpa. Nunca es tu culpa. El trabajo, la hora, el taco, tus libros de mierda, pero nunca tú. ¿Sabéis cuál es tu problema? Que nunca te hacís cargo de ninguna hueva. Y estoy cansada de pensar que estás ahí para ella. Mañana la paso a buscar. Te lo prometo. No, la voy a buscar yo. Tú preocúpate de tus huevas. En eso eres experto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con Julián Velasco?
Sí, con él. Hola, mira, tú hablas con Rafael Enríquez, de la editorial Hojas de Tinta. Sí, ¿me suena? No, tranquilo. No me sorprendería si no nos conocieras, porque hasta hace muy poco éramos una editorial relativamente pequeña. Pero escúchame, pasemos a lo importante. Julián, me llegó una copia de su libro y debo decir que lo encontramos fascinante. ¿Sí? Me dijeron que usted tiene escritas ya varias secuelas, ¿verdad? Sí, o sea, mi interés era hacer una saga en realidad, Y entonces... tengo entendido que no tiene una editorial publicando su obra actualmente, ¿no? No, o sea, no en este momento, es que Escarabajo está muy interesado y no hemos podido todavía encontrar una fecha. Estamos interesados en publicar toda la saga. ¿Qué? O sea, obviamente lo publicaríamos en lapsos de varios periodos. No, claro, yo entiendo. ¿Estaría interesado en reunirse mañana a la mañana? Sí, me encantaría. Excelente, en el Café Bistro, frente a Bellas Artes, por José Miguel de la Barra. ¿Lo ubica? Claro, lo ubico, perfecto. A las 9:30 de la mañana, ¿le parece bien? Así aprovecho invitarle a tomar desayuno. Ok. Súper, me parece. Fabuloso. Julián, y traiga los demás manuscritos, así le echamos una miradita, ¿le parece? Sí, ningún problema, lo llevo. Perfecto. Nos vemos mañana entonces, señor Velasco. Hasta luego. Ok. Chao. Señor Velasco. Señor Enríquez, un gusto. No, por favor, el gusto es mío. Siéntese. Gracias. Oiga, le diría que pidiéramos, pero sabes que llevo un buen rato aquí esperando y nadie me atiende. Es que no pensé que el local estuviese tan lleno. Tranquilo, yo ando con tiempo, así que... Perfecto. ¿Trajo los manuscritos? Aquí está. Genial. Oye, Julián, mira, vamos a dejar de lado las formalidades. El texto lo encontré feroz, de verdad, feroz. De hecho, nos tienes muy sorprendido a mí y a la editorial. Muchas gracias. De verdad. Como que me tienes desde la página 1. Es que el texto es realmente atrapante, de verdad. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, me sorprende mucho cómo describes con tantos detalles la agencia. Pareciera que lo copiaste de alguna parte. No sé, puedo haber visto muchas películas, tal vez. Oye, ¿y el personaje este de la gente, cómo se llama? Cristian. Cristian. Muy bueno. Muy completo, muy complejo. De hecho, me pone los pelos de punta cuando se infiltra en la agencia, aún así sabiendo que le habían puesto precio por su cabeza. Cuando tenía que recuperar los documentos de la Operación Estrella Austral. Exacto. Se leyó las secuelas también. No me pude resistir, que el personaje me pareció demasiado intrigante, muy emocionante. De hecho, te quería preguntar algo, Julián. ¿Te inspiraste en alguien al momento de crearlo? Me puedo haber inspirado un poco en las novelas de Tom Clancy, Ian Fleming. Me gusta mucho North by Northwest. Hitchcock. Hitchcock, exacto. Pero no, en una persona en particular, no. Para serte bien honesto, este trabajo es de lo más original que yo he escrito, si usted me pregunta. No sé si original, pero si quieres que te diga algo, me agrada cómo me describes. En la mayor parte, por lo menos. Perdón, ¿cómo lo describo? El tema de la agencia, ¿estás seguro que nunca escuchaste algo así? He visto algunas películas en las que me inspiré, pero... Ya. Perfecto, Julián. Mira, es que yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo esto de que las ideas pueden venir de cualquier parte. Hay cosas que mejor no decir. Y esto es muy arriesgado. Y de verdad te lo digo, pero que me empieza a... ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces para ser más claro, tú me estás diciendo que nunca, jamás has trabajado para el gremio de mediadores, eso es. No, ese lugar no existe. No entiendo por qué dice que es real. La verdadera pregunta es, ¿por qué siguen negando?
¿Sabes qué? Yo no puedo. Papá, no tengo tiempo para perder con tu liceo. ¿Cuál es lecera? No eres un editor, ¿verdad? Yo sabía que era un chanta. Por algo no mencionaba. Esa editorial, ojos de tinta. Julián, cálmate un poco, hombre. ¿Qué, ya te vas? ¿Que no va a tomar desayuno primero? No, claro, me encantaría quedarme aquí tomando desayuno y echando la talla, pero no tengo tiempo para perder con un desquiciado. Así que, chaito nomás, y ándate a la cresta. Tranquilo, Julián. Yo sé que está medio lleno aquí, pero ¿sabes qué? Acá se come súper rico. Siéntate. Ya, pero no te pongas nervioso, hombre. Sírvete algo, si nos van a atender enseguida. Parece que algo no te calza. Perdón, pero estoy siendo amenazado por un personaje de ficción. Mal ahí. O peor aún, estoy siendo amenazado por un loco que se crea un personaje de ficción. Eso definitivamente hubiese hecho todo mucho más fácil, ¿no? Me da lo mismo como sea, porque lo que te guardaste ahí fue bastante real. Ya, no seas paranoico, po, weón. Solo quiero hablar. Mira, mientras más rápido asumas la situación, más rápido te dejo tranquilo. No, es que esto no puede ser. Yo tengo que estar alucinando. Esto no puede ser real. O sea, yo te imaginé a ti en mi departamento sentado en mi máquina de escribir. O sea, tú no puedes existir, conchetumare. Hola, buenos Hola. días. Perdón la demora. ¿Ya tienen claro lo que quieren pedir? Sí. ¿Me podría traer un barro jarpa con papa frita, por favor? Por supuesto. ¿Algo para tomar? Un cortado y un juguito de naranja. ¿Y para usted? No, tráigale lo mismo que a mí, no se preocupe. Ay, señorita, ¿me podría traer un pedacito de esa torta de mil hojas que está ahí encima del mesón que se ve exquisita? Por supuesto. Enseguida vuelvo. Gracias. ¿Terminaste tu show? Mira, me pareció súper entretenido seguirte el jueguito esto del escritor cagado al mate. Pero pongámonos serio. Necesito que dejes de escribir. ¿De escribir? Específicamente de mí y de la agencia. Porque entenderás que no me conviene que se hable de mí y de mi pega. Ni menos a día de hoy. Pero lo entiendo. ¿Por qué no te deshaces de mí en ese caso? Es que no lo veo necesario. Mira, no te ofenda, ¿eh? Pero es que no eres una amenaza. Si me haces caso en todo lo que te diga, no te va a pasar nada. Además, la agencia no sabe que existes. Y eso es gracias a que ningún editorial está interesado en publicarte. Por lo demás, si ellos saben que existen esos libros, nos matan a los dos. ¿Vos? Sí. ¿Por qué a ti? ¿Tenés mala memoria? Protagonizo todos tus libros. Están escritos con harto detalle, todas mis operaciones, incluidas las infiltraciones que hice en la agencia. Y pareciera que por algún motivo te conté todo con lujos y detalles sin cambiar nombre ni apellido. Piensa, yo estoy aquí porque no quiero que me saquen la cresta. Cristian, esta situación me está superando. O sea, yo no conozco ninguna agencia, no conozco ninguna operación. Hasta donde yo sé, yo solo he escrito ficción. Déjate de huevear por la chucha. Yo no sé de dónde sacaste toda esta información o cuáles fueron tus fuentes. Pero lo que te estoy diciendo es lo mejor para ambos, weón. Ahora, entrégame los manuscritos. ¿Qué? No puedo dejar que los tengas, pobre. De todas formas no te va a servir porque yo ya he mandado copias a las editoriales. Sí, las cuales fueron recibidas, archivadas y olvidadas. Y que por lo demás yo ya recuperé. Solo faltan las tuyas. Pero ¿por qué te seguís aferrando a eso, hombre? No seas pendejo. Si eso no tiene ningún valor. Eso no es así. Sí es así, sí es así. Nadie te iba a publicar, Julián. Mira la situación en la que estás. Tú no vas a salir de aquí con esos manuscritos. Ahora dime, ¿por qué te importan tanto? No. No puede ser. No me digas, weón.
A ver si estoy entendiendo, Julián. Tú me estás diciendo... Tú me estás diciendo que tienes miedo de que el mundo se olvide de ti una vez que muera. No lo puedo creer, güey. Date cuenta, hombre. Tú, yo y todo el mundo valimos un pico, weón. 3 hectáreas de pico. Y todo esto de que se van a olvidar de ti son totales payasadas, weón. Mira, te voy a decir algo. Una vez que nos vayamos todos, y cuando digo todos, son todos, el mundo va a seguir girando. Incluso si hubieses logrado escribir algo medianamente memorable, te aseguro que tarde o temprano se van a olvidar de ti, weón. Y lo que más me enchucha es que dejáis de lado las cosas más importantes por estar preocupados de esta weá. Ahora dame los manuscritos. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Porque no creo que sea lo mejor ni para ti, ni para Elena. Anímate, hombre. Vas a poder seguir escribiendo lo que sea. Sí, hay a poder seguir escribiendo en el periódico, weón. Definitivamente entiendo por qué estáis chato escribiendo estas weas. Pero Elenita te lo debe agradecer, ¿o no? O sea, lo digo porque es el periódico el que paga el colegio, ¿verdad? ¿Ah? Mira, te voy a dar un consejo. Y piensa que viene de parte de un amigo, ¿ok? Aprovéchala mientras puedas. Sea un mundo para ella. Porque seamos honestos. Así como vas, y si no haces un cambio, y no estás presente cuando ella crezca, ahí sí que vaya a morir completamente olvidado, güey. Pedido caballeroso. Carpa con papas fritas. Qué rico. Oye, pero mira qué velocidad. No pensé que fuera tan rápido. Y se ve muy rico, la verdad. ¿Qué quiere que le diga? Enseguida vuelvo con su torta. Ya, aquí le espero. Provecho. Exquisito. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mándale saludo a tu señora.
es esto posible? ¿Qué mierda está pasando? Ese conche su madre me lo quitó todo. Absolutamente todo. Y sabe dónde estoy. A lo mejor, si me apuro, podría perderlo, tomar un bus o ir al sur, quizás quedarme por ahí. ¿Qué estás haciendo, Julián? Ya, Julián, contrólate. Esto no es lógico. Existe la posibilidad de que nada de esto sea real. ¿Pero quieres arriesgarte? Quizá lo que busco es más sencillo. Quizá no lo he perdido todo. Quizá lo tengo todo aquí. Quizá hay cosas más importantes de las que preocuparme. Y sé que si no lo hago, me arrepentiré por el resto de mi vida. Quizá no hay nada más en qué pensar. Quizá la razón de todo está al frente mío. Y quizá lo único que me queda por hacer es empezar. Solo tengo una duda.